cumpliendo, ¿no es cierto?, el mandato del Señor, que es congregarse y tener esta comunión que es tan valiosa y, como lo decíamos la otra vez con un hermano, no se puede sustituir, ¿ya? Eso es muy importante. Un estudio usted lo puede adquirir por ahí, ¿no? Esto mismo que nosotros grabamos es útil para hermanos que no tienen dónde congregarse, pero nosotros que sí tenemos dónde congregarnos, ¿cierto?, la comunión, el abrazo fraternal, como decía nuestro hermano, el preguntarnos cómo te ha ido, eso no se puede sustituir con un video. Así que animados también a nuestros hermanos que están solitos por ahí, perseverando, ¿cierto? Un gran abrazo para ellos también y firme y adelante, que Cristo ya nos viene a buscarnos. Así que vamos a seguir estudiando esta temática que hemos desarrollado ya hace varios meses y que tiene una razón bien específica. Hoy día no solamente se niega que Israel tiene promesas pendientes, como lo decía nuestro hermano, acaba de decirlo en la oración. Dios tiene un plan, una agenda con este pueblo que se llama Israel. Hoy día se niega eso. En la gran mayoría de las iglesias no se habla de Israel. Y lo segundo es que se dice y se está insistiendo cada vez más que la iglesia va a pasar por un tiempo de juicio. Es decir, vamos a pasar lo que se conoce como la gran tribulación. Y uno de los argumentos bíblicos para afirmar que la iglesia, comillas, pasaría por la gran tribulación que ya se acerca a pasos agigantados, hermano, es precisamente la profecía de Mateo 24, ¿ya? En complemento con, lo hemos dicho, con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, que son pasajes como se conocen sinópticos. Por lo tanto, hemos dado el énfasis allí, a Mateo 24. Y ya lo hemos dicho varias veces, el contexto de toda esta profecía comienza a partir del anuncio de la destrucción, a ver si me van ayudando, hermano, de la destrucción de un edificio en particular. ¿Cómo se llamaría ese edificio en particular? El templo. Y el templo es en Israel, en Jerusalén, ¿cierto? Y eso es lo que nos da pie para ir contextualizando y entendiendo lo que viene. Entonces hicimos una conexión, obviamente, con la tremenda cronología que nos entrega el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Me refiero a la gran profecía, la tremenda profecía muy útil para nosotros, para entender los tiempos, la profecía que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Semanas proféticas, por supuesto, es decir, cada semana comprende una serie de 7 años. Por lo tanto, vemos allí que comienza esa profecía que le dio el ángel Gabriel al profeta Daniel, diciendo 70 semanas están determinadas sobre, a ver si me ayudan, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿O cuál fue el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál será la santa ciudad? Jerusalén. Por lo tanto, la profecía se enmarca en un pueblo específico, en una agenda específica, que Dios tiene con este pueblo amado, que lo amó desde siempre, pero manifestó ese amor ya en el plano temporal cuando lo leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 7, ¿cierto? Y yo te he hecho un pueblo especial para mí. Por lo tanto, no es llegar y así arbitrariamente negar este trato que Dios tiene con este pueblo que se llama Israel y sacarlo del mapa e instalarnos nosotros como la iglesia general, y decir todas las profecías fueron cumplidas y nosotros somos ahora la Israel espiritual. ¿Qué le parece? Por lo tanto, Israel fue desechado, dicen ellos, y nosotros pasaremos este tiempo terrible que se avecina, que es la gran tribulación. Entonces, hemos destinado tiempo, no hemos ido muy rápido. Y en el día de hoy vamos a ver algo muy importante, que es el principio de dolores. Acuérdense ustedes que el Señor, cuando vino por primera vez, después muere, resucita y asciende al cielo. Lo decíamos, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos esperando su regreso porque Él nos viene a buscar. Pero desde su primera venida se inicia el tramo que se conoce como el último tiempo. La última recta de la historia. Y esa recta terminará, ese último tiempo terminará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Nosotros estamos transitando en esa recta, pero en esa cantidad de acontecimientos que van a ocurrir en esa recta, nosotros vamos a ser arrebatados antes de que todo eso se consuma.
Es decir, nosotros como iglesia estamos transitando el último tiempo, pero vamos a vivir lo que se conoce exclusivamente como principio de dolores. Vamos a hablar de eso. Vamos a dar lectura, hermano, en Mateo 24, por favor. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esta frase me gusta mucho a mí porque es necesario. Esa expresión necesario es obligatorio, está determinado que así ocurra. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice? Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Originalmente es principio de dolores de parto. No lo olvide. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que significa el ambiente beligerante de guerra, de rumores de guerra en un lugar específico. Desde que yo tengo uso de razón, Medio Oriente ha sido un lugar de expectación, ¿cierto? Conflictos uno tras otro. Hicimos un recorrido bastante rápido en la historia de lo que ha significado la zona de los pleitos, como lo dice el profeta Isaías, y también lo hemos citado, Isaías 34:8, el pleito de Sión. ¿Qué tiene esa ciudad, qué tiene esa tierra que despierta el interés de todo el mundo? Como decía un predicador, ¿no es cierto? Siempre lo cita, estornuda Israel y todo el mundo está atento a ese estornudo. ¿Por qué? Porque algo tiene ese pueblo. Nosotros los cristianos lo sabemos. Israel es el pueblo de Dios. Entonces hicimos un recorrido sobre lo que significó la invasión a esta tierra. Incluso se llegó a borrar de las enciclopedias, de los registros de la historia, la palabra Israel. Y se reemplazó la palabra, ¿no es cierto?, Jerusalén por Capitolina. Así se le llamó. En pleno, ¿no es cierto?, imperio bizantino, se le llama la Capitolina, y Israel desapareció del mapa. Entonces muchos de los que vivieron en esos tiempos posterior a la caída del Imperio Romano veían que Israel no existía. Me acuerdo de Vizcar Vallosa, decía el hermano de Vizcar Vallosa, si Agustín de Hipona, que le hemos dado duro en estas últimas semanas, ¿no?, el padre del mal llamado padre de la iglesia no tiene padre, ¿eh? Nosotros tenemos un Padre Celestial y un solo Maestro que es el Cristo, y todos nosotros hermanos, entre paréntesis lo digo. Este mal llamado padre de la iglesia, Agustín de Hipona, decía el hermano Vizcar Vallosa, si hubiese vivido hasta el 15 de mayo de 1948, hubiese tenido que rectificar toda su enseñanza. Israel enarboló su emblema patrio, y el día de hoy nosotros vemos a Israel como un ente corporativo, como una nación. Entonces fue arrasado, vivió muchas persecuciones, muchas imposiciones de tiranos. Hablamos de las guerras judeo-romanas, ¿cierto? Tiempo de mucha mortandad, de hambre, inclusive como Flavio Josefo habla, ¿no es cierto?, de ese periodo. Había incluso momentos en que se comían entre ellos, no había alimento. Fue terrible por muchos años. Pero esto no terminó allí. Israel fue arrasado por toda esta armada, lo voy a decir así, musulmana, ¿cierto? Los mamelucos, los turcos otomanos, árabes. Y comienza la conquista de la tierra recién en el siglo XX. El 15 de mayo de 1948, la Guerra de la Independencia. Después vemos la Guerra del Sinaí en octubre de 1956. La Guerra de los 6 días en junio de 1967. La Guerra de Yom Kippur en octubre de 1973. Ahí es cuando hablábamos en esta guerra. Es cuando Israel hacía al unísono, se dice, ¿no?, simultáneamente combatía con 3 o 4 naciones al mismo tiempo. Imagínense. ¿Qué le daba ese poder, esa capacidad de resistir? Porque Israel es un país pequeñito. Podrían haberlo arrasado, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. Pero nosotros decimos que Israel es el pueblo de Dios. Y no puede pasar nada allí porque está todo determinado que ocurra tal cual como la profecía bíblica nos ha enseñado. El ataque a la operación de paz para Galilea en junio de 1982, la primera guerra del Líbano,
y dos conceptos que usted lo tiene que haber escuchado. La primera intifada. ¿Quién ha oído hablar de la intifada? La intifada, en un lenguaje palestino, significa la guerra de las piedras, en donde hubo rebelión, insurrección de los palestinos. La primera revuelta fue en diciembre de 1987 y la segunda revuelta o segunda intifada en septiembre del año 2000. Posteriormente la guerra del Líbano, octubre de 2006, guerra de Gaza, diciembre de 2008 a enero del 2009 y la guerra en Gaza 2021, 2022 y 2023, cerquita. Es decir, un ambiente de guerra, guerras y rumores de guerras. Esa profecía la estamos viendo frente a nuestras narices, pues, hermano. Eso es lo que tenemos que nosotros subrayar en este estudio. En perspectiva profética, ¿no es cierto?, lo que viene para Israel es, y ya lo dijimos y con esto retomamos el estudio y avanzamos, viene el pacto que va a firmar el príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir no es Jesucristo. Es un falso Cristo, es el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. Pero para que este personaje asome, ¿cierto?, en el escenario mundial, hermanos, ¿qué debe ocurrir necesariamente? Que la iglesia sea arrebatada, que nosotros desaparezcamos de la faz de la tierra. Y usted dirá, ¿pero por qué eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, Pablo se lo dice a los tesalonicenses, que hay al presente quien detiene a este personaje. Y creemos que firmemente que ese ente que detiene es el Espíritu Santo. Y específicamente morando en un pueblo que se transformó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acuérdense que el Espíritu Santo actúa hoy día no como actuaba antes de la iglesia. Antes el Espíritu Santo descendía, ¿cierto?, y cumplía su propósito, para el cual Dios lo enviaba, el Espíritu Santo, que es Dios también. Pero después nuevamente ascendía a la presencia de Dios, a la gloria celestial. Pero cuando vino la iglesia, el Espíritu Santo descendió, día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y se quedó, y hasta el día de hoy está aquí, morando en la iglesia, en cada creyente. Pero el día que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también asciende nuevamente a la gloria y comienza a actuar, porque va a seguir actuando el Espíritu Santo, por supuesto, pero de la misma forma que lo hizo antes de, lo voy a decir así, de este paréntesis en el cual estamos nosotros ubicados. Es un paréntesis. Acuérdense que la iglesia nunca, ningún profeta la vio. Este pueblo espiritual con promesas celestiales no están en las profecías del Antiguo Testamento. Es un misterio, muy bien. Por lo tanto, hay al presente quien detiene a este personaje que es el príncipe, que es el Espíritu Santo. Una vez que seamos arrebatados, vamos a estar con el Señor, vamos a estar realmente y eternamente felices, hermano. O sea, imagínense tremendo panorama que nos espera. Pero acá viene el juicio. Pero este juicio se inicia con una aparente paz, con una aparente bonanza. El príncipe que ha de venir establece un pacto, como lo leíamos ahí en Daniel 9, 27, ¿cierto? Establece un pacto con Israel, porque el sujeto de toda esa profecía, el centro de esa profecía es Israel. Y firma el pacto, un pacto de paz. Acuérdense que la palabra pacto lleva consigo la palabra paz. Establece la paz con Israel. ¿Y qué es lo que viene? La edificación, la reconstrucción del tercer templo. Van a estar todos felices. En lo personal, yo no sé cómo va a ocurrir eso. Imagínense usted, hoy día va a la explanada en Jerusalén y está la mezquita. Y ahí tiene que ser construido el templo. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero sí va a ocurrir. Se establece aquello y en esa semana profética de 7 años, ya lo hemos dicho, esa aparente paz dura muy poquito. ¿Cuánto va a durar todo eso? Solamente 3 años y medio. Y ahí este anticristo muestra su verdadera identidad. Dejemos ahí ese paréntesis respecto a lo que se viene directamente con Israel y desarrollemos esto que hemos leído, hermanos. En Mateo 24:6 ya hemos estado hablando de las guerras, de los rumores de guerra.
esto coincide plenamente con lo que dice Apocalipsis capítulo número 6, cuando primero aparece el caballo blanco, ustedes se acuerdan, ¿no? Ese caballo blanco que habla del conquistador que viene a poner la paz, es el príncipe que ha de venir y que va a tener ¿cómo se llama? La misión de inaugurar un tiempo de juicio. Pues son los 7 sellos que se van a abrir allí. Entonces entra el caballo blanco, pero como ya lo hemos dicho, esa paz aparente va a durar muy poco e irrumpe un nuevo caballo, un nuevo jinete, ¿cierto? Que algunos dicen que el mismo jinete podría ser, pero por lo menos tipifica lo mismo, es decir, es el falso príncipe de paz, ¿cierto? Que va a mostrar su verdadera identidad. ¿Por qué? Porque irrumpe el caballo bermejo, y que lo vamos a leer en esta mañana, en esta tarde, estoy más perdido que con el calor que no sé qué. Ya, vamos. No, está bien. Apocalipsis 6, hermano, versículo 3, por favor. Mire, entre más miramos la profecía, se va aclarando mucho más, se va clarificando. Por eso que es importante, hermano, permítame mientras buscan ahí, no subestimar esto, no subestimar esto, porque, por ejemplo, escuchaba a uno de estos doctores de hoy día, decía, tú puedes creer que el Señor viene antes de la gran tribulación, puede venir a la primera mitad, puede venir al medio o al final, incluso él dice, sí, es que ocurre. Descartemos, ¿quién será? Y ahora nuevecito dice, mira, no te preocupes eso, así se enseña hoy día, no te preocupes de eso. ¿Cómo el Señor no nos va a dar luz en su palabra de cuándo va a ocurrir esto? ¿Cómo nosotros vamos a pasar por un periodo de juicio? Ya lo hemos dicho muchas veces, es absurdo. Cuando le prestamos atención a la profecía bíblica y le dedicamos tiempo, esto se va aclarando aún más. ¿Y sabe por qué? Porque Dios revela y Dios aclara al humilde, al que reconoce que en la capacidad humana y en el intelecto humano no está, ¿cierto?, la clave para entender todo esto, sino en la revelación de Dios conforme a su palabra. Por lo tanto, seamos como niños, seamos como los de Berea, los hermanos de Berea, Hechos 17, usted se acordará. Ellos dice la Escritura que escuchaban a Pablo y escudriñaban las Escrituras para saber si las cosas eran así, es decir, confirmaban por la palabra todo lo que se les enseñaba. Seamos nobles como ellos, hermanos. Y cuando vamos a las Escrituras, queriendo aprender, como dice el profeta Jeremías, clama a mí, ¿cierto? Y el Señor responde, el Señor va aclarando todo esto que aparentemente parece difuso, parece confuso, pero se va aclarando. Entonces, en la medida que vamos leyendo los mismos pasajes, uno va diciendo, esto está más claro que el agua. Mire lo que dice Apocalipsis 6, 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Aquí le está hablando a Juan. Y salió otro caballo. El primer caballo era blanco, ¿cierto? Pero este caballo era bermejo, color rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz, es decir, el primer caballo, el primer jinete imponía una paz, impondrá un pacto, ¿se acuerda? Daniel 9:27. Pero el segundo caballo, que es bermejo, quita la paz. ¿Cuánto será el periodo que separa un caballo del otro, por decirlo así, en un periodo profético? 3 años y medio. Y dice, ¿no es cierto?, y que le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, es decir, se acabó la paz, y que se matasen unos a otros, es decir, tiempo de guerra, tiempo de incluso guerras civiles. Algunos comentaristas sugieren esta idea de matarse unos a otros, más que país con otro país, es entre ciudadanos de una misma nación. ¿Y qué más dice? Y se le dio una gran espada, es decir, viene muerte por guerras. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, que estuvimos leyendo la semana pasada, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3, acerca de los tiempos, de la cronología? Dice Pablo, no tenéis necesidad de que os enseñe. ¿Se acuerda qué decía? Pero voy a citarlo, igual, porque para que no se escape ningún detallito ahí muy importante. Disculpe que invertamos tiempo en esto, ¿cierto, hermano? ¿Qué le parece? Vamos a poner un libro de reclamo, cualquiera que no le guste que ponga. Dice así, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
tiempo, cronología, ocasiones, kairos, época. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Esto me gusta de Pablo, ¿por qué? Porque quiere decir, y para nosotros es una lección, que él les enseñaba esto. Hoy día los doctores dicen, no te preocupes de esto, imagínense, no sé si le toma el peso de lo que está ocurriendo el día de hoy. La profecía para nosotros es fundamental para entender el presente, discernir el presente y entender lo que viene muy pronto. Por eso que la iglesia está perdida en qué está haciendo hoy día, inmiscuida en política, en filosofía, en tantas cuestiones sociales, porque no discierne lo que está pasando hoy día. ¿Y por qué razón? Porque no le interesa estudiar el cronos de Dios y el kairos de Dios. Mientras Pablo dice, no tenéis necesidad porque los instruyó en eso, hoy día escuchamos todo lo contrario. Tengamos mucho cuidado, hermano. Voy a pasar a tirar una propaganda, me acordé. Hoy día el pastor Sierra, voy a decirlo con nombre y apellido, Juan Manuel Sierra, un pastor influencer muy, pero muy prestigioso, reconocido, y que, no sé, los hermanos, y especialmente las hermanas quedan embelesadas con él, está diciendo que Jesús no pudo haber nacido en un pesebre. ¿Qué le parece? Porque la tradición judía y la enseñanza judía, porque el experto en hebreo, ¿no es cierto?, dice que un judío jamás podría haber estado en un pesebre maloliente con animales. ¡Wow! Dice la gente. Mira qué novedosa esta noticia, realmente interesante. Pero la Biblia lo desmiente, hermano. Si usted lee, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas, que habla detalladamente del nacimiento de Jesús, dice que una vez que llegó el alumbramiento, es decir, cuando María dio a luz a Jesús, ella lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Esa palabra pesebre no puede significar otra cosa, si usted lo ve en el original, significa un lugar donde están los animales, un lugar húmedo, un lugar maloliente, pero aclara por qué llegó Jesús ahí, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era el mesón? El mesón era un lugar de asistencia primaria, de un hospedaje. Usted llegaba a una aldea y siempre habían casas que tenían lugar de hospedaje. Para Cristo no hubo lugar allí. Él se humilló hasta lo sumo, ¿cierto?, a tal punto de nacer en un pesebre maloliente y húmedo por amor a ti y a mí, vil pecador. Pero este caballero atrae, la atención de las personas con cosas nuevas que no son bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Esa es la verdad. Y no queremos ser presumidos con esto, ¿eh? Siempre el Espíritu Santo nos lleva a que mantengamos siempre la humildad, pero con la firmeza de la verdad, ¿sí? Entonces, Pablo dice, volvamos acá, acerca de los tiempos, no tienen necesidad de que se les enseñe, de que les escriba nuevamente, porque él les había enseñado todo esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor es uno solo, un tiempo de juicio, un tiempo de castigo, que se avecina al mundo. Vendrá así como ladrón en la noche, es inminente, pero miren lo que agrega acá, que cuando digan paz y seguridad, que es lo que va a ocurrir cuando este príncipe del caballo blanco establezca esa aparente paz, ese pacto que va a imponer, según Daniel 9:27, va a ser un momento, pero en que todos van a estar unidos, felices, políticos, religiosos, qué sé yo, curas, pastores, porque se van a quedar pastores también acá. Todos felices. Esto es lo que esperábamos, el reino de Dios acá con este líder que tanto anhelábamos. Pero no se van a dar ni cuenta que estaban engañados. A tal punto que dice, entonces, en ese momento de paz y seguridad, de bonanza, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina. Viene el juicio de Dios. Y subraya esta frase que es la que vamos a comentar en el resto de los minutos que quedan. Como los dolores a la mujer, que dice, encinta, y no escaparán. Yo quiero que subrayemos esto, como los dolores a la mujer encinta, es decir, dolores que van creciendo, van aumentando en frecuencia y en intensidad. Las hermanas aquí que son madres pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Los dolores de un bebé que ya está por nacer comienzan lentamente, ¿cierto? Un dolorcito, después aparecen
unos par de minutos, viene otro dolor y va aumentando en frecuencia y en intensidad hasta que da a luz un bebé. Entonces, vemos claramente que estos rumores de guerra, guerra entre países, guerras civiles, que lo ratifica Marcos, por ejemplo, y Lucas, habla de alboroto, de subversión, de insurrección. Por ejemplo, cuando ocurrió aquí el estallido social, yo recibí algunos correos y WhatsApp de hermanos de otras congregaciones y me decían, ¿usted qué piensa que está pasando? Bueno, yo le decía, esto está profetizado. No solamente la guerra entre países está profetizada, sino que también las revueltas sociales, por muy legítimas que puedan ser, pero no dejan de ser insurrecciones y revueltas sociales. Y eso está profetizado. Y eso es parte del principio de dolores. ¿Qué más dice lo que hemos leído? Terremotos. Fíjese usted, eso nosotros también lo vemos cada día. No podemos tampoco apasionarnos con esto. Chile es un país de terremotos y siempre lo ha sido. Pero acuérdense que en el tiempo del juicio va a haber un terremoto tan grande que va a cambiar la geografía del planeta. O sea, lo que se viene es un tiempo apocalíptico, aunque no te pongas así, pero eso es lo que dice la Biblia. Pero el principio de dolores también, terremotos, hambre, pestes, pandemias en el original, lo que ocurrió también y lo que va a ocurrir, muerte en general, que también coincide plenamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, si me acompañan allí, por favor. Capítulo número 6 de Apocalipsis, versículo 5 al 8. Una vez dijimos que Mateo 24 y Apocalipsis 6 están de la mano, ¿ya? En una cronología, pero realmente estrecha y útil para que nosotros entendamos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, ya estamos en el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Deténgase allí. Caballo blanco, la paz. Caballo bermejo, se termina la paz. Caballo negro, veamos qué pasa. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe de lo que está hablando aquí? De escasez de alimentos. Está hablando de que una porción de harina, ¿cierto?, de cebada, de trigo, va a costar un dineral, hermanos. Eso es lo que se avecina al planeta. La balanza significa, tiene muchas connotaciones, la justicia, pero la balanza injusta también habla precisamente de la injusticia. El Señor hablaba al pueblo de Israel, balanzas justas, peso justo. Y viene lo que siempre nosotros a veces miramos el mundo, esta falta de simetría social, vivimos en una asimetría social, en una injusticia. Pero lo que se viene no es nada con lo que estamos viviendo ahora. Ahora, es interesante cómo presenta las clases sociales implícitas aquí, porque el judío, principalmente la sociedad hebrea, tenía también ciertas castas, ¿no es cierto?, de alta sociedad y de baja sociedad. Ustedes se acordarán del niño que trajo el pan en el milagro ahí en el mar de Galilea, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de pan era el que tenía este joven? Era pan de cebada, porque la cebada era del pueblo, de la marraqueta nuestra, vamos a decir así, ¿ya? Pero el de trigo era las altas sociedades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Va a subir el precio producto de la guerra, de la escasez. Viene hambruna a la tierra, hermano. Viene una escasez de alimentos, viene, los sembradíos, ¿no es cierto?, van a escasear. La falta de agua, la falta de cultivos va a llevar al planeta a una crisis de alimentos. Eso es lo que se está anunciando. Por lo tanto, vemos que coincide con lo que Jesús, el Señor, le decía a sus discípulos en Mateo 24, terremotos, hambres. Mucha hambruna viene a este planeta. ¿Qué más dice? Versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, ya el 4º, que decía, mira, y he aquí un caballo amarillo.
deténgase allí. Caballo blanco, la paz. Caballo bermejo, se termina la paz. Caballo negro, hambre. Caballo amarillo ahora. Y el que lo montaba tenía por nombre, note lo que dice, muerte. Y el Hades le seguía. Ahí detengámonos un poquito. ¿Se da cuenta que lo que viene es juicio? No sé si usted puso atención. Yo me acuerdo de un alumno una vez dijo, justo en esa clase no puso atención, decía. Que, bueno, si vamos al texto y nosotros vemos el primer caballo, el primer jinete, un caballo blanco, algunos dicen que es Jesús. ¿Cómo podría ser Jesús inaugurando un tiempo de juicio? Cuando Cristo venga, ¿sabe lo que viene al planeta? Viene justicia y viene paz. No por un mes, 2 meses, viene a establecer la justicia y la paz para toda la eternidad. No puede ser Jesús, es el suplantador. Porque lo que viene al planeta es guerra, muerte, hambre, y aquí lo dice, y el Hades, que es el lugar de los muertos, va atrasito. Es como cuando, yo me acuerdo antiguamente, voy a poner un ejemplo muy, muy loco, ¿eh? Me acuerdo que en su tiempo se mataban los animales que andaban por ahí revolviéndola que no tenían dueño. Y nosotros como cabros chicos ahí seguíamos los camiones y capturaban los perritos todos y le ponían una inyección letal. Y morían, pero así en fracción de segundo quedaban tiesos. Y atrasito venía el camión y los tiraba arriba. Y nosotros lo mirábamos como un espectáculo, impresionante, pero hay una especie ahí de sensación que uno igual la quería ver, imagínense, un poco de sadismo, no sé. Los cabros somos así, los cabros chicos. Éramos. Sí. Uno tiene espíritu de niño igual, ¿eh? Cuando uno ve algo, uno se para para mirar, ¿eh? Somos sapolio, como se dice, ¿eh? ¿Se acuerdan del sapolio? Bueno, en ese tiempo, hermanos, llevemos este ejemplo tan burdo, tan ridículo, tan poco refinado en la homilética tradicional. Viene la muerte y atrasito el camión echando los muertos. Mire lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Divida el planeta en 4 partes, hermano. Es decir, mucha gente va a morir. ¿Y qué más dice? Para matar con espada, con hambre, note, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, el tiempo que se avecina es realmente caótico. Ahora, ese tiempo de juicio, que Dios lo va a permitir, porque el pecado no va a quedar impune. Lo maravilloso es que nosotros estamos en Cristo, hermano. Y estar en Cristo es ser librados ya de la ira venidera, del juicio venidero. Entonces estamos en lugar de privilegio. Nosotros bien merecido tenemos el pasar este tiempo, pero el Señor nos va a sacar antes de aquello. Pero ¿qué quiero subrayar antes de terminar? Porque el tiempo se fue. Es que todo esto que anuncia Mateo 24, respecto a un título, Principio de Dolores, es un tiempo que se va a ir intensificando en frecuencia, en intensidad, en la medida que avanzan los tiempos finales. Por eso que es muy importante entender dónde estamos ubicados nosotros en esta recta. Estamos solamente viendo principios de dolores. ¿Vemos terremotos? Sí. ¿Vemos hambre? Sí. ¿Vemos guerra? Sí. Pero el principio de dolores, todavía no ha caído el juicio de Dios. Quiero terminar, hermano, introduciendo al menos este punto que está en Mateo 24, versículo 8. A mí me gusta mucho resaltar esto, que no lo considero coincidencia. Si usted ve que la Biblia tiene capítulos, tiene versículos, esto no existía en los manuscritos originales. No habían capítulos, no habían versículos, ni menos subtítulos. Pero es una convicción muy personal. El Señor guió a todas estas personas que transcribieron, ¿cierto?, los papiros o como quiera llamarlo, ¿no es cierto?, los manuscritos originales a nuestros escritos actuales, a las lenguas vernáculas que se conoce como el castellano, el español, etc. El Señor guió a estos hombres a tal punto de presentar un orden y una compilación que es muy útil para nosotros. ¿A qué me refiero? El versículo 8 queda aislado, totalmente aislado, y todo esto será principio de dolores.
Entonces, nos insta a abrir un análisis de lo que significa principio de dolores. Esta palabra original es en el griego odín, que significa dolores de una mujer encinta. Denota la idea de un nacimiento o indica algo que se avecina. Es un dolor que va aumentando, que tiene que llegar a un momento en que algo va a aparecer. Cuando nosotros decimos, esto no puede seguir así, el mundo no puede seguir como está. Por ejemplo, Pablo dice que la creación misma gime, ¿se acuerda? A una, como una mujer encinta, como una mujer con dolores de parto hasta ahora. Eso lo dice Pablo a los romanos, ¿se acuerda? Pero uno se sorprende la cantidad de pasajes que Dios le entregó a Israel usando esta misma expresión, dolores como la mujer encinta. Yo quiero terminar porque hay mucho, lo vamos a dejar pendiente para el próximo año. Imagínense cómo estamos para el año nuevo, si es que el Señor no ha venido antes. Acompáñenme, por favor, hermanos, en Oseas capítulo 13. Y con esto terminamos. Nosotros vemos, hermanos, que viene algo nuevo, viene el nuevo siglo. El hombre lo ha llamado la nueva era. Pero esa nueva era es engañosa. Es una era de paz, de fraternidad, y que el hombre natural la va a recibir en virtud de un líder que no es el Cristo que nosotros estamos esperando, sino el falso Cristo. La otra vez, cuando ya hace años subía ya a la cúpula de los Bahá'í, fui ahí a indagar y conversé con uno de los tipos que atienden de relaciones públicas. Estuve con más de una hora conversando con él. Y yo le saqué información más que ir a debatir, ¿ya? Me decía, nosotros estamos esperando un nuevo Cristo. El Cristo de los musulmanes, el Cristo del cristianismo, el Cristo del judaísmo, el Cristo de, qué sé yo, Hare Krishna, y el que va a imponer una era nueva, ¿cierto?, de paz, de armonía, de solidaridad, de amor. O sea, en realidad ellos están esperando al anticristo. Eso se va a cumplir literalmente. ¿Por qué digo esto? Porque los dolores de parto anuncian que algo viene. Cuando usted ve a una mujer encinta y está con dolores, ¿qué dice usted? Pronto van a nacer un bebé. Su estado va a cambiar del dolor al gozo. Para nosotros, hermano, significa gozo. Aquí en Oseas capítulo 13, les dije Oseas, ¿cierto? Oseas, ya les dije. Profeta Oseas, ¿cierto? ¿Cómo estuvo esa? Daniel, Oseas. ¿Ya? Ya. Es que me acordé de algo, disculpe que sea como muy en familia. Dijo un predicador por ahí que a Daniel también se le llamaba Amós. Pero ¿cómo tiene ese nombre Amós si es Daniel? Daniel, Oseas, Amós. Ya, lo entendieron los que saben que después de Oseas viene Amós. Ya, que fome, pero yo me reí bastante. Ya. Oseas capítulo 13, versículo 13. Dolores de mujer. A ver, leámoslo del versículo 12, por favor. Dice, atada está la maldad de Efraín. Se está refiriendo a Israel, ¿no? Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es decir, dolores en intensidad, dolores en frecuencia. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Fíjese que esta versión que nosotros usamos, que es la de 60, se aclara mucho más con la versión de las Américas, que dice que este hijo demora en la apertura del vientre. Todos sabemos, la mujer cuando va a dar a luz, su vientre o su matriz comienza a abrirse, ¿no? A tal punto de que el bebé pueda salir. Esos dolores deben ser terribles, las mujeres lo deben saber. Por lo tanto, este lenguaje es muy importante, dejémoslo pendiente, porque ya no se nos fue el tiempo con crece. Lo que se avecina y lo que estamos viviendo nosotros es el principio de este parto que va a ocurrir muy pronto, hermano. Pero lo maravilloso de todo esto es que nosotros no vamos a estar en el momento de los profundos dolores, antes que venga lo nuevo, que es el regreso en poder y gran gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.